Amigos, me he venido aquí a este acueducto que llaman del Alcanadre, justo en el límite de La Rioja y Navarra. Este acueducto, que dicen que es romano del siglo I y del siglo II, así lo dicen en toda la publicidad y en los carteles y en alguna bibliografía que hay también por ahí, realmente tiene unas características constructivas pésimas. No puede asignarse al mundo romano de ninguna manera, a pesar de lo que quieran decir. Mirad, ahí arriba, por ejemplo, en esas dovelas, eso es una roca arenisca, además completamente erosionada, muy deleznable, de pésima calidad, junto con otras que parece que se han comportado mejor. Es decir, el cuerpo de hormigón de la bóveda es realmente malísimo, con muy poca cal. Es una acequia que probablemente sea la antecesora a la que estoy yo metido andando por ella, porque la han hecho de hormigón pues por aquí, por la zona más baja. No se sabe de qué siglo es, no se sabe cuándo fracasó. Puede ser del siglo XVI, puede ser del XVII, no lo sabe nadie. Y eso es precisamente lo que hace a este tipo de obras romanas. Pues bien, quien diseñó este acueducto cometió lo que a mi juicio es una bisoñez, que es atravesar el río Ebro de norte a sur. ¿Por qué es una bisoñez? Porque, por supuesto, el río Ebro lo tiró pues probablemente en muy poquitos años. Y lo que está fuera del Ebro, que es estos arcos más hacia el norte, más hacia la margen izquierda del Ebro, pues están de pie de milagro algunos. Ojo, porque tenéis paños reconstruidos completamente, no os fijéis en ellos, sino la parte original, la parte que os digo que es verdaderamente mala, que es que la podéis ver muy bien en cualquiera de estos arcos. En este, por ejemplo. Fijaos que es una roca deleznable, que se disuelve prácticamente, que no tiene ningún tipo de dureza. Toda la parte de la bóveda es una arenisca que se deshace sola, como podéis ver ahí perfectamente. La cal también parece pobre porque se está cayendo a trozos sin más. Es decir, es un hormigón paupérrimo, un calicanto hecho en cualquier época, pues con el destino que probablemente era una acequia de riego, pues para regar, quién sabe si la margen derecha, no digo que no, los campos de cultivo del actual Calahorra, aunque ha habido gente que dice que era el acueducto de Calagurris, no tiene cota para llegar más que abajo a los huertos, esto nunca hubiera abastecido la ciudad, nada que ver. En fin, que es un acueducto que, como os digo, pues alguien cometió el error de cruzar el Ebro, porque todos los arcos, que ahora los vamos a ver, en dirección al Ebro, están caídos. En la margen derecha no queda nada prácticamente. Y en la izquierda quedan estos pocos que han reconstruido y que en la parte no reconstruida, precisamente, salvo las dovelas, digamos, del Caravista, que podéis ver ahí, que todo indica que son unas piezas, no las reconstruidas de abajo, no, las de arriba, pues con una arenisca un poco más fuerte, las que eran de relleno del hormigón, que vamos a ver en este arco siguiente. Como veis, toda la parte interior de la bóveda, lo que es el hormigón o el calicanto que no quedaba a cara vista, es malísimo, absolutamente malo, de una calidad pésima. En fin, esto lo han dado por romano y siguen hablando de que es un acueducto romano, siglo I, siglo II, pues por decir algo, porque como no tiene papeles y nadie sabe en qué época se ha hecho, ya sabéis que eso es lo que más hace romano a todas las estructuras. Ya veis al fondo todos los arcos ya caídos, no quedan más que las pilas volteadas y caídas. En definitiva, un pequeño desastre. Vamos a echarlas un último vistazo, porque en las tripas de esas pilas se aprecia de nuevo la mala calidad del acueducto. Bueno, pues ya vais viendo aquí todas las pilas caídas y completamente volteadas. Esto, aunque está fuera de la inundación del Ebro en época normal, en las crecidas ordinarias o extraordinarias, por supuesto que llega aquí. Y seguramente la humectación del terreno, la propia crecida, ha hecho que basculen y que se caigan. Eso sí nos han caído de malas, algunas de ellas directamente, porque es que de verdad la calidad de este hormigón y de esta estructura no es buena. Y el diseñador tampoco tuvo mucho juicio por lo que os digo, no queda ninguna estructura romana que cruce el Ebro hoy en día como para quedar estas, que ya os digo que probablemente es de época moderna, ¿eh? Problema que no tiene papeles. Ahí veis, aquí veis un detalle del núcleo de hormigón. Veis que tiene piedras areniscas de diversas clases que son propias más o menos de aquí del terreno. Es la roca que se encuentra aquí en vetas de forma natural. Es una piedra mala, pero es la que tenían a mano, no la han ido a traer de muy lejos precisamente. Todas ellas están unidas con mortero de cal, que lo veis ahí blanquear perfectamente, no tiene tampoco ningún misterio. Es el clásico calicanto de toda la vida, con cantos menores absolutamente heterogéneos. Hay calizas, areniscas, de todo tipo, pues lo que han encontrado en las zonas donde los derrubios han proporcionado cantos menores para hacer este tipo de hormigón. En definitiva, que podemos andar así hasta el Ebro y ver toda esa parte completamente arruinada.
que veis hacia allá. Los arcos aquí están completamente volteados, igual que este pilar en el que nos hemos fijado ahora. Bien, pues esto es de lo poco que os puedo decir de este acueducto de Alcanadre, que os lo voy a enseñar también en un mapa ahora mientras os hablo, para que podáis ver que en efecto la cota a la que está no es capaz de suministrar ninguna ciudad romana conocida. Como aguas abajo, en la margen contraria, está Calahorra, pues lo primero que dijeron, sí, eso es para suministrar a Calahorra, claro, sí, lo que les parezca bien, pero la cota no da. Serviría como mucho para regar los huertos de Calahorra, pero de la Calahorra actual, no de la romana. Y no todos. Pero antes de continuar, vamos a echar un vistazo desde arriba a todo este entorno. Ahí os voy a marcar con flechas en lo que es el acueducto, lo que se conserva de esos arcos y de esos pilares caídos. Aquí en primer plano tenéis la carretera de Lodosa. Lodosa está ahí mismo, está muy cerquita. El río Ebro ya lo estáis viendo y veis un azuz, una pequeña presa en el río Ebro que sirve para desviar las aguas que alimentan al canal de Lodosa, que sale por allí. También os lo marco con unas flechas. Pues bien, ese canal de Lodosa está apenas unos pocos metros más bajo que lo que fue esta acequia de riego, esta acequia que llaman del acueducto del Alcanadre. Calculo que aproximadamente unos 5 metros más bajo, no más. Y por lo tanto un canal de altísima tecnología moderno como es el canal de Lodosa, que hoy sabemos perfectamente la superficie que riega todo lo que pilla aguas abajo de él, que riega por gravedad al margen de los bombeos y otras cosas que hayan establecido, pues con muy poquito más podemos saber perfectamente qué superficie potencial era capaz de regar este canal del Alcanadre o del acueducto del Alcanadre. Como os digo, a este acueducto lo han hecho romano, pero lo han hecho romano desde hace mucho, porque en España ya a principios de los años 70 se publicó por Fernández Casado un par de obras que entonces llegó a recopilar una serie de puentes romanos y de acueductos romanos en España, que tiene 2 libros de este tipo. Uno se llama Puentes Romanos en España, otro Acueductos Romanos en España, que realmente para lo que se sabía en la época y lo que él consideraba que era romano, que a fin de cuentas era todo lo antiguo de piedra y sin documentación, pues tiene un superávit de puentes impresionante, claro. Pues tiene 100 puentes que considera romanos en toda España y tiene decenas de acueductos que también los considera como tal. Hoy, ya con los nuevos conocimientos de lo que sabemos de los aparejos romanos y de lo que realmente es una fábrica romana, esas obras están completamente superadas. Y él fue el primero que dijo efectivamente que este era un acueducto romano. Bueno, pues a continuación los primeros trabajos arqueológicos ya de finales de los 70 hechos por la doctora Mezquiriz, una eminencia en Navarra, una señora que ha trabajado muchísimo en toda la arqueología de Navarra, todavía vive, a pesar de que es una persona muy mayor ya, pues también consideró que el acueducto tenía que ser romano. Hizo ya una limpieza, unas excavaciones, aguas arriba de estos arcos que se conservan. Algunos de los restos todavía se pueden observar hoy si uno recorre un poco esa zona pegado a la carretera, más o menos siguiendo la curva de nivel que tenía que traer este acueducto. Y desde entonces, desde finales de los 70, pues el acueducto en cuestión se ha considerado como romano, como otros muchos puentes en toda España y otros muchos también acueductos o acequias, de forma pues que tenemos finalmente una inflación exagerada de monumentos romanos en España de este tipo, ¿no? Todo lo que son puentes, tanto de carreteras como puentes arquerías romanos. Porque como la mayoría carecen de documentación y nadie sabe quién los ha hecho, pues es muy sugerente, ¿no?, pensar que aquello es romano. ¿Y qué puente o qué arco de acueducto no tiene cerca una ciudad romana si está todo lleno? Claro, si no es aguas arriba es aguas abajo, si no es a la izquierda es a la derecha. Entonces una cosa lleva a la otra y finalmente han acabado siendo romanas estas cosas, prácticamente todas. Pero poco a poco pues habrá que llevarlo a su sitio, aunque todavía hay mucha gente que está apegada a aquellos libros de los años 70 que los consideran un poco la Biblia de todo esto, y bueno, pues se tendrán que ir modificando sus creencias si quieren, y si no, pues que se queden ahí. Os voy a mostrar este mapa general para que os hagáis una idea de la geografía en la que nos desenvolvemos. Granito inesperado. No te rayes, ponte. Allí arriba os marco con una flecha el punto donde está el acueducto este del Alcanadre que cruza el río Ebro. Y aquí justo pegadito a mi derecha está la antigua ciudad de Calagurris, la actual Calahorra. Claro, una vez que cruza el Ebro, pues es muy sugerente que fuera allí a Calahorra. Pero luego, como ya os he anunciado, vamos a ver por qué eso no es posible.
En estas imágenes también estamos viendo un poco desde arriba la cantidad de restauración que tiene este acueducto. Realmente el cajero y gran parte de los arcos pues ha sido reconstruido, un poco a imagen y semejanza como estaba en origen. Y veis aquí también estos otros restos que os he dicho que se limpiaron ya en las excavaciones del año 70 y tantos. Creo que se publicó en el 77 este trabajo de la doctora Mezquiriz. Bueno, hoy está más sucio, más lleno de hierba. Es fácil de encontrar en internet, podéis ver fotos en blanco y negro, lo que entonces se hacía pues cuando estos elementos estaban recién limpios. Como todo canal que se precie, pues tenía sus aliviaderos, tenía sus tajaderas y tenía su control del agua, lógicamente. Pero volviendo un poco al tema geográfico, quiero explicaros por qué no es posible que este acueducto llevase el agua a Calahorra, a la ciudad antigua romana de Calagurris. Mirad, aquí os he traído un mapa del terreno justo donde están esos tramos de acueducto, que os los marco ahí, con las elevaciones. Tenéis las cotas puestas, pero yo os las voy a decir. Y tenéis también el punto donde deriva el actual canal de Lodosa del río Ebro, que es aproximadamente en la cota 318. Pues bien, este acueducto, en el punto más alto, esos cajeros estarían en torno a la cota 323-324, suponiendo que llevaba una pendiente adecuada a un canal, que son siempre muy parecidas, y muy parecida a la que llevará el canal de Lodosa, seguramente. Si nos vamos al lugar de la actual Calahorra, vemos cómo el acueducto pasa, por cierto, sobre el río con un acueducto. Esas líneas blancas o dibujitos blancos que veis son curvas de nivel, pero que como están hechas cada 2 metros, tienen mucha precisión y por eso incluso dibujan lo que son las casas y todas las granjas y todo lo que hay alrededor de Calahorra. Sí que os digo que el acueducto en ese punto viene a pasar en torno a la cota 312 aproximadamente. Es decir, todo lo que está por debajo de la cota 312, el canal de Lodosa lo está regando. Si aquel acueducto del Alcanadre llegó hasta este punto, que es posible que sí, para regar las huertas, lo haría en torno a la cota 317 o incluso 18, como mucho. Bueno, pues ni siquiera tocaría el cerro, la parte baja del cerro de Calahorra, se quedaría bastante lejos. Ni siquiera acabaría tocando las vías del ferrocarril, que es ese que pasa por ahí abajo y que os marco con una flecha. Se ve en el relieve más o menos por donde pasa, es decir, malamente iría a abastecer la ciudad antigua romana, que está en torno a la cota 360, es decir, nos están faltando más de 40 metros para llegar ahí arriba. Ese acueducto no ha podido abastecer nunca, al margen de la tipología constructiva, que por supuesto tampoco es romana, no ha podido abastecer nunca la antigua Calagurris, ni tiene relación con ella. Porque es probable que los romanos regasen toda esta huerta y seguramente lo cogían de otros ríos como el Cidacos, que son afluentes de la margen derecha del Ebro y quién sabe si incluso del Ebro, pero desde luego nada que ver con este acueducto del Alcanadre. En definitiva, una vez que os muestro con estas cotas que no ha sido posible abastecer a la ciudad de Calahorra y que ya os he contado un poquito de dónde viene la génesis de la romanidad de este y otros muchos acueductos que hay por España, y puentes y otras muchas cosas, y calzadas. Ya veis, en el canal tenéis muchos vídeos sobre estas cosas, que son fritos y refritos, porque claro, a la arqueología también le pareció que este acueducto tenía que ser romano, aunque dicen claramente en el artículo que Mezquiriz publica que realmente no han podido encontrar ningún vestigio arqueológico que demuestre que este acueducto es romano, pero que, como lo dice Fernando Casado, unos 7 u 8 años antes, pues que ella también piensa que podría ser romano, claro. Es decir, la primera pelotita de nieve es la que acaba haciendo una bola grande, ¿no? Bueno, pues esto es lo que os tenía que decir sobre las cotas, la geometría y la imposibilidad de que este acueducto abasteciera la antigua Calahorra. Es decir, ¿quién hizo esa infraestructura de regadío? ¿Qué intereses había? ¿Fue en alguna antigua comunidad de regantes, algún concejo que necesitaba regar a una cota superior? Porque si se coge el agua directamente del Ebro, nos encontramos que tenemos que llegar a cotas bastante más bajas mientras la conducimos. Mientras que si se coge de algunos afluentes o manantiales de la margen izquierda y lo cruzamos a esta altura, que es mucho mayor, podría darse el caso de que se regasen cientos y tal vez hasta miles de hectáreas más gracias a haber ganado esa cota. Algo de eso les impulsaría a hacer esta acequia, pero, como os digo, con una especie de visión imposible, que es cruzar el Ebro y esperar que no te lo tire en la primera riada. El Ebro es un río impresionante. No queda ningún puente antiguo en él.
El más antiguo que queda, y no queda porque solo queda un arco allí marginal, es el puente Mantible, que está muy aguas arriba de esto. Esto ha recibido ya más afluentes. Aquí ya ha recibido afluentes terribles de la zona de Cameros y también de la margen izquierda. En definitiva, que era previsible que este acueducto durase poco. Yo apuesto porque sea de la época que sea del 16, sea del 17, sea del siglo que sea, este acueducto duró muy poquitos años. Exactamente hasta la primera gran riada, que son muy frecuentes en el Ebro. Más antes, que no tenía ningún pantano. Ahora tiene el embalse del Ebro, que está arriba en Arija, muy aguas arriba, y que tiene un efecto regulador muy pobre porque está demasiado alto en la cabecera. Pero es lo que hay, no puede tener mucho más. Aquí veis los arcos que más enteros quedan, que aunque los tengáis en sombra, se pueden ver. Están ya pegados a la carretera, justo en la margen izquierda, en la zona más alta, por eso no los ha llegado a tirar el río. Alguna reconstrucción tienen, aunque no en esta cara, sobre todo más en la otra. Y bueno, podéis apreciar algunos detalles constructivos, seguramente desde ahí, mientras os hablo, que indican pues que son arcos de lajas de piedra, todo rejuntado con cal, y que la parte superior de los tímpanos pues eran sillarejos mal tallados, pues lo propio de la arquitectura de muchos siglos, pero posiblemente impropio de lo que es la arquitectura romana, aunque como todo lo hacen romano, pues ahora dirá gente que hay otro acueducto romano en no sé qué provincia porque se parece a este, y así se va haciendo la pelota cada vez más grande. Bueno amigos, pues hasta aquí el acueducto de Alcanadre, que ni es romano, ni suministró a la ciudad de Calagurris, ni nada parecido. Hasta otra vez amigos.